A lo largo de la historia, los caminos han servido para unir, vertebrar y crear conexiones entre dos puntos. Algunos, como las vías del Imperio Romano, sirvieron para asegurar la riqueza. Los betones los crearon para poder asentarse en territorios más ricos. Pero por encima de todos esos caminos destaca uno, el Camino de Santiago. La capital gallega es el tercer centro de peregrinación cristiano más importante del planeta. Solamente Jerusalén y Roma lo superan. Decenas de caminos unen diferentes puntos del planeta con el sepulcro del apóstol. La variante francesa es el más importante en parte debido a uno de los libros más míticos y enigmáticos escritos en la humanidad. Un nombre, Códice Calixtino, y muchas preguntas en torno a un libro convertido casi en objeto sagrado y cuyo contenido es prácticamente inaccesible. El original se custodia en la Catedral de Santiago, pero a 385 kilómetros de ese lugar sagrado, en Sagún, la copia más fiel del libro reposa discretamente en una vitrina. Gonzalo, ¿qué se esconde bajo la nomenclatura Códice Calixtino? Un libro único en el mundo, escritos, agrupados, que nos hablan de la vida de Santiago. Se recopila toda la historia, tanto de Santiago como de las peregrinaciones desde el siglo IX al siglo XII. ¿Qué periodo histórico es el que ve nacer a este texto? Está datado en el siglo XII. Los autores son anónimos, al menos 3 personas. Hay nombres como Amaury Picot, que quizá fue el que los recopiló y los juntó bajo el patronazgo de un papa, Calixto, según dice la leyenda, porque luego en el análisis histórico fue anterior a esa recopilación. Todo esto pues tiene un halo de misterio, lo que sigue añadiendo leyendas al Codex Calixtinus. ¿Por qué es tan importante esta obra? Millones y millones de personas han hecho el camino jacobeo, unos antes de este libro y otros con posterioridad. También por el lugar donde se conserva, al lado de la tumba del santo, en la Catedral de Santiago. ¿Qué utilidad podrían tener estas páginas en aquella época? ¿A quién iban dirigidas? A los de aquí no nos hacía casi falta un libro de peregrinación, un libro de por dónde teníamos que ir a Santiago. Estábamos en el reino de León, cuya capital espiritual era Santiago, lo teníamos en casa. Estaría escrito para peregrinos internacionales fuera de las fronteras de los antiguos reinos de la España cristiana, para peregrinos franceses, italianos o de otros países de Centroeuropa. El libro se ha convertido en un mito, en un objeto que ha inspirado relatos legendarios. Su poder de atracción ha hecho que el continente haya superado a un contenido que fue escrito hace 9 siglos sobre el pergamino y que hoy en día pasa casi desapercibido. ¿Qué esconden sus páginas para que hasta las copias estén totalmente controladas y vigiladas? Gonzalo, esta obra que tenemos aquí es el Códice Calixtino, pero es una versión muy especial, ¿verdad? Muy especial, sí, especialmente para Sagún. Es una edición facsímil, de la cual solamente se hizo una edición de 75 ejemplares. Este que tenemos aquí es el número 32. Están reproducidas hasta las manchas que tiene el original, hasta el tamaño de las hojas, que son irregulares. Un gran historiador que descendía de esta comarca, don Millán Bravo Lozano, fue el principal impulsor de esta edición. No había ninguna edición facsimilar del Codex Calixtinus, un libro histórico, pero que tenía problemas para que el Cabildo de Santiago autorizase hacer eso. En su día el ayuntamiento adquirió un ejemplar de esos 75 únicamente que hay en el mundo.
¿Qué se ve en estas dos páginas? Son de las pocas páginas que están ilustradas. Una portada de la historia de Turpin, que es uno de los personajes que presuntamente compiló esto también, y en la otra tiene un valor todavía más simbólico para Sahagún porque se representa ahí el milagro de las lanzas de Carlomagno. La mayor joya bibliográfica del medievo es un gran misterio. Un códice que solo es posible descifrar después de años de investigación y lectura detenida. Escrito en latín y traducido a decenas de lenguas, Gonzalo Cayón es una de las personas que mejor conocen las antiguas letras. Hemos abierto el Códice Calixtino. ¿Por qué parte lo hemos abierto? Pues lo hemos abierto en el libro 1, capítulo 1. El libro 1 habla de la liturgia en torno a la figura y la festividad de Santiago. Esta hoja reproduce a Santiago Apóstol. El Codex se compone de 5 libros. El primero es sermones y textos litúrgicos, el segundo es el de los milagros. Un par de ellos afectan a Castilla y a León. El tercer libro es de la traslación del cuerpo del santo en el siglo IX hasta depositarlo en Iria Flavia, hoy conocido como Padrón. El libro cuarto se dice el libro de Turpin, era arzobispo de Reims. El libro quinto, que es el de las peregrinaciones, tanto con aspectos geográficos como con aspectos espirituales, cómo se debe desarrollar el Camino de Santiago. Es una introducción del propio Papa Calixto. Los historiadores y los investigadores dicen, ¿cómo puede ser si Calixto fue anterior a todo esto, ¿no? Algunos historiadores hablan de que posiblemente es una reproducción de algo que él dejó escrito. Este libro es un misterio en sí mismo, tanto por la reunión de esos 5 libros diferentes, cómo llegó a Santiago también. Es una historia casi impenetrable. Y esta es la carta epílogo con la que se cierra el Codex Calixtinus, escrita por Inocencio II. Tiene una curiosidad, que el Papa Inocencio II muere en el año 1143. Según parece, el Codex no llega a Santiago hasta 1160. Emery Picot, que era un hombre de confianza del Papa Inocencio II, fue el que lo trasladó junto con su mujer. Es decir, que hay 17 o 18 años que el Códex está viajando aún estando terminado. Bueno, viajando o en posesión, en teoría, de Emery Picot. Milagros, batallas, historia, recomendaciones. El Códice Calixtino es toda una recopilación sobre el misterio del Camino de Santiago. Un camino que ha vertebrado nuestra comunidad desde tiempos ancestrales. ¿Cómo era retratada Castilla y León en la primera guía del Camino de Santiago? ¿Hay referencia a alguna de las 9 provincias? El códice podría ser una ventana a nuestro pasado. ¿Aparecen localidades de Castilla y León? Por supuesto, viene desde Francia y llega al territorio del antiguo condado de Castilla, que hoy día es el territorio de La Rioja. Hablamos de Nájera, hablamos de Santo Domingo de la Calzada. Tenemos ahí un paréntesis que crea un halo de ¿qué pasa? ¿Por qué no se citan los territorios de Burgos? Desde los territorios hoy día de La Rioja, en Garza, con el puente de Ítero que cruza el Pisuerga, a la altura de Fromista. El paso de los ríos para los peregrinos era muy importante, sitios por los que había que ir, no podías cambiar el camino. El siguiente paso es el río Carrión, en Carrión de los Condes, en Sahagún, Facundu, el río Cea.
El siguiente paso es en Mansilla, el río Esla. Lo que hoy se llama Puente Villarente, el río Porma, y llega a la ciudad de León, donde pasa dos ríos, primero el Torío y luego el Bernesga, y avanza ya a pasar el Órbigo, un poco antes de la ciudad de Astorga, llega hasta Ponferrada, Ponferraut, donde cruza el río Sil, y ya luego en Cacabelos el río Cúa y en Villafranca el río Valcarce. Nos falta ahí el tramo de Burgos, que es un tramo extenso, pero no hay ninguna referencia a Burgos, cuando Burgos fue cabeza de Castilla. Una de las incógnitas que estos textos tan antiguos pues tienen y que los investigadores tendrán que dirimir de alguna forma. Te voy a decir otra cosa. En el libro quinto, cuando habla de las gentes, sí nos habla de Burgos. Nos habla de Montes de Oca, nos habla de Burgos capital. Y Campos también, sí, tierra de campos. Una de las cosas curiosas que dice es que no había árboles y que los hombres eran malos y viciosos. Al este de nuestra comunidad y en dirección norte-sur se extiende el Camino Sanabres, la continuación natural de la Ruta de la Plata hacia Santiago. ...13 etapas y 368 kilómetros que encuentran su símbolo aquí, al finalizar la tercera jornada, en la localidad de Rionegro del Puente. El lugar donde el espíritu del camino adquiere una dimensión única. ¿Dónde se encuentra esta localidad? Rionegro está situado al noroeste de la provincia de Zamora, entre la Sierra de la Culebra y la Sierra Cabrera Baja. Tenemos unos 311 habitantes censados que lo configuran 4 pequeños municipios, que son Rionegro del Puente, Santa Eulalia del Río Negro, Villar de Farfón y Valleluno. Antes era una zona de labranza, de trabajar el terreno, y ahora pues prácticamente está todo en desuso. ¿La gente a qué se dedica aquí? Mayormente es gente jubilada ya, hemos sido gente trabajadora, luchadora, emigrantes y acogedora. ¿Por qué venir aquí? Tenemos el Camino de Santiago, que es el Mozárabe-Sanabres, la zona del Río Negro, la playa fluvial, tenemos gastronomía. Aquí está el santuario de Nuestra Señora de la Carballeda, un templo que podría ser uno más de no ser porque está custodiado por una antiquísima organización de enigmático nombre, los Falifos. Desde hace casi un milenio, ellos son los guardianes del camino. ¿Qué es la cofradía de los Falifos? Es una entidad religiosa, una cofradía antiquísima, la más antigua de las relacionadas con el Camino de Santiago, y el régimen que tiene establecido desde hace siglos es un cabildo formado por sacerdotes y seglares que dirige los pasos de la cofradía. Desde hace mucho tiempo los cargos de abad de la cofradía y de presidente los ostentan sacerdotes, mientras que los cargos de secretario de la cofradía y tesorero los ostenta un seglar. ¿Dónde se pierde el origen de la cofradía? No hay una fecha exacta que podamos decir.
está la leyenda de los peregrinos que querían cruzar el río y cuando se hizo la primitiva iglesia prerrománica para honrar a la Virgen de Carballeda. Entonces ahí es cuando nació la Cofradía de los Falifos. Estamos hablando de hace 1000 años, hay referencias de varios papas, también de la época del Císter. Nace con una vocación religiosa, pero también con una vocación de servicio, entonces había que proteger a las personas desamparadas, atender a los peregrinos, haciendo puentes, arreglando caminos y levantando albergues de peregrinos, pero también atendía a los niños expósitos, a los ancianos, a los desamparados, a los pobres y a todas aquellas personas necesitadas. En la zona cercana al santuario la cofradía tenía influencia. Hay documentados 29 hospitales de peregrinos hechos con fondos de la propia Cofradía de los Falifos. Ante el éxito que tenía el Falifo en nuestra cofradía, hubo otras cofradías que tomaron también el Falifo como referencia porque tenía un indudable éxito. El Concilio de Trento dictó una norma que consideraba al Falifo como privativo de la Cofradía de los Falifos en un radio de 50 leguas. Era una seña de identidad propia que además servía para darle un potencial económico para poder desarrollar sus fines. No solo el Falifo, que era la prenda que entregaban, sino que había muchos donativos de gente agradecida a la Virgen y a la Cofradía que daban pues desde animales como vacas, terneros, ovejas, otros daban casas, otros daban fincas y otros daban rentas o lo que se llamaba foros para que quedaran a beneficio de la cofradía. El documento más antiguo conservado sobre esta organización es una bula expedida por el Papa Gregorio IV. El texto es la prueba de que la cofradía ya existía a finales del siglo XII. Una cofradía que adquirió un gran poder y que llegó a construir 35 puentes y 30 hospitales para peregrinos. Además de otras piadosas obras que exaltan la devota y ejemplar historia de los Falifos. La importancia de la Cofradía de los Falifos ha quedado reflejada en documentos antiquísimos como estos, ¿verdad? Tenemos bulas y breves de distintos papas. La bula del Papa Pío VI, aquí otro del Papa Alejandro. Y luego hay documentos como este pergamino de 1698. Libro memoria de los papeles que tiene el santuario de la Carballeda. Hay un libro de cuentas de 1787. La cofradía ha tenido altibajos. Después de un auge de las peregrinaciones a Santiago, había quien la comparaba con un ministerio actual. Todo esto desapareció cuando la famosa desamortización de Mendizábal y las propiedades de la cofradía quedaron reducidas al santuario, al albergue de peregrinos y a lo que es la casa de la Virgen que está aquí al lado y de los grandes foros, rentas que tenía por todas estas zonas, como digo, de España y Portugal, pues la cofradía disminuyó, digamos, sus ingresos y su patrimonio. Aquí en Río Negro del Puente y en los pueblos cercanos todos somos cofrades de la Cofradía de los Falifos y sabemos que en vida tenemos que entregar el Falifo para que sigan haciéndose estas obras de atención a los peregrinos. Yo creo que es un orgullo el poder pertenecer a la cofradía. ¿Qué es la figura de los niños expósitos? Era una figura que estaba íntimamente relacionada con las familias que tenían dificultades económicas. La cofradía, uno de sus fines era la atención a estos niños abandonados en el santuario. En el pórtico los dejaban envueltos en una manta. Había dos capellanes y estos capellanes se encargaban de venir varias veces al día.
El capellán lo recogía, había personas, amas de cría, hasta los 7 años, luego la cofradía le procuraba una educación para que se pudieran desenvolver en la vida. ¿Por qué esa vocación de la cofradía por recoger a los niños expósitos? Bueno, la Cofradía de los Falifos nació como un referente de atención a los peregrinos, y entre los fines estaba la atención a los peregrinos, que eran los que habían propiciado esta devoción, la atención a los enfermos, a los desamparados, a los pobres y también a los niños expósitos. Pero este no es solamente un lugar de paso, también lo es de destino, ya que varios hechos milagrosos se le atribuyen a la Virgen de la Carballeda. Según la tradición, ella fue la que señaló este lugar como el espacio donde levantar el templo y así establecer un punto de peregrinaje cristiano. Laureano, para toda esta zona, ¿qué es la Virgen de Carballeda? Es un referente muy importante. En los siglos XV-XVI hay documentos de que de las zonas de toda Sanabria pues venían aquí a la fiesta. La fiesta es una gran afluencia de personas. La gente que viene ese día, en los primeros lugares que visita del santuario es la imagen de la Virgen, a besar unas medallas que ponemos colgadas del manto. La relación de la Virgen con Río Negro del Puente, según la tradición, se apareció en lo que ahora mismo es la sacristía vieja. A raíz de ahí, de esa devoción que surgió hacia la Virgen de Carballeda, pues hubo una gran reunión de alcaldes, de clérigos, de abades. Digamos que esta cofradía se debe a todos esos pueblos de las comarcas cercanas que fueron los que apoyaron la creación de esta cofradía. Este fragmento de madera tiene mucho que ver con la leyenda de la Virgen, ¿no? Yo creo que la realidad. Esta foto que vemos aquí es la encina que se quemó hace unos 40 años. Este es uno de los trozos de madera de la encina y la leyenda habla de que cuando se apareció la Virgen a los peregrinos, poco después había una paloma que volaba hasta esta encina que se encuentra a unos 800 metros del pueblo, en el monte cercano. En uno de los incendios antes del definitivo que la quemó, pues estuvo 8 días ardiendo y no se consumió. En casi todas las casas del pueblo hay una foto de la encina. La capacidad intercesora de la Virgen de Carballeda ha quedado plasmada en exvotos como este, ¿verdad? ¿Qué es? Procede de don Joaquín Rodrigo, era un vecino de Benavente que trabajaba como barquero en Santa Cristina de la Polvorosa. Estaba desahuciado por los médicos, por los cirujanos. Se ofreció a la Virgen de Carballeda de traer su mortaja a la procesión. Se curó, entonces en agradecimiento este óleo es lo que en el año 1800 regaló a la Cofradía de los Falifos. Había gente que entregaba partes del cuerpo humano hechas en cera como agradecimiento por la curación de alguna parte del cuerpo. Cuando se celebra la romería a la Virgen de Carballeda, en la procesión queda de manifiesto la gran devoción que tiene todas las gentes de Sanabria, de Carballeda, de los valles y también de la Cabrera Leonesa y de otras zonas con respecto a la Virgen de Carballeda. Un fervor que además se puede manifestar en elementos como este que tengo en mis manos, que es un limosnero, ¿verdad? Este es un limosnero o falifero. La Cofradía de los Falifos tenía en cada pueblo un falifero que se encargaba de cobrar el falifo cuando un cofrade moría.
Un falifo hay quien dice que significa una pelliza, también una piel de cordero, un farrapo, que todos los cofrades debían entregar al morir la mejor prenda que tuvieran. Normalmente era una capa que después se subastaba en los días de fiesta de la Carballeda. Los otros guardianes del camino son una de las órdenes religiosas más míticas de la historia, los templarios. Ellos eran los encargados de velar por los peregrinos que atravesaban Palencia. En pleno camino francés y a 400 kilómetros de Santiago de Compostela, la ruta jacobea se acerca a la localidad palentina de Villalcázar de Sierga. Aquí apenas viven 159 personas, pero es en este lugar donde el horizonte terracampino se parte. Una iglesia que parece una catedral atrae mágicamente el caminar de los peregrinos. Villa desde el siglo XIII, Sirga por el camino más mágico del planeta y Alcázar por un esplendoroso pasado en el que estas tierras formaban parte de la orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, los templarios. La iglesia de Santa María la Blanca es lo único que queda de la que fuera gran encomienda templaria del Reino de Castilla. ¿Cuál es el origen de esta iglesia? ¿Quién la construye y cuándo? Comienza a construirse el año 1158, la fecha en que se casa doña Sancha de Navarra con Sancho VI de Navarra. Los templarios, esa asociación religioso-militar de caballería, advierten que a partir del siglo IX grandes contingentes de peregrinos se dirigen en busca del sepulcro del apóstol Santiago. Se encuentran el apoyo económico, el mecenazgo de doña Sancha de Navarra, y se deciden a la construcción de esta maravillosa iglesia. Era más grande efectivamente que lo que actualmente es, pero como consecuencia del terremoto de Lisboa se cayó en 1888. Al reconstruirla se retranqueó 9 metros más corta. Pero me llama la atención esas figuras que hay allí arriba. Se cayó toda esa parte, las figuras quedaron salvadas de la quema, valga la expresión. La central es el sacrificio de Isaac. A una parte está San Agustín y a otra parte hay un ángel. Y las dos de abajo son concretamente Alfonso X el Sabio y su esposa, doña Violante. La iglesia formaba parte de una encomienda templaria. ¿Había más edificios construidos aquí? De las 28 encomiendas o fundaciones afectas a la Corona de Castilla, 27 más bien están en el antiguo Reino de León. Como obra de carácter eclesial, de carácter religioso, la encomienda más importante es esta iglesia Santa María la Blanca. Los templarios eran prácticamente dueños de todo. Lo que actualmente es la casa consistorial fue las caballerizas de los templarios. Y en la parte de atrás, que ahora hay un mesón magnífico, fue el hospital de los templarios de Villalcázar de Sierga. La huella de los caballeros templarios en este lugar está omnipresente. 9 siglos y un terremoto después, las piedras del templo ocultan mensajes encriptados y leyendas. Uno de esos relatos asegura que aquí está la clave para descubrir un tesoro. Según la tradición, en la portada meridional está la gran pista. Don Jesús, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Tiene un doble acceso esta iglesia, este pórtico, que lo forman sus 6 arquivoltas, sus 51 estatuillas, representación de santos, de santas, de reyes, de reinas. Las de una parte y de otra confluyen en la parte central, que viene representado por cabezas de ángeles. La otra entrada, con sus 25 estatuillas, da acceso directo a la capilla de Santiago, y por ahí entraban los caballeros de Santiago.
es un pórtico, el principal, muy especial y único en el mundo. Tiene un tetramorfos, el Dios Majestad, tan original, tan propio, tan distinto, que el toro de San Lucas ahí no aparece. Aparece un porquerizo, un jabalí. Tiene una leyenda. El Camino de Santiago, camino de peregrinos, tiene mucho de historia, mucho de arte, mucho de belleza, de patrimonio, de ecología, mucho de religiosidad, faltaría más. Y por qué no decirlo, también tiene algo de fantasía, algo de imaginación. Arriba del jabalí y arriba del león hay como dos caras que simbolizan el sol y la luna. Con las primeras luces allá a la altura de marzo, las bocas de esas dos caras se abren y que aparece el tesoro de los templarios. Allí quien lo vio y aquí quien lo cuenta. En el primer friso está en el centro la Virgen Blanca, que es la patrona de esta parroquia. A la derecha de la Virgen Blanca está en primer lugar, alguien dice el rey Alfonso X el Sabio, que tanto tiene que ver con esta iglesia. No, son los tres magos, los primeros peregrinos de la historia. Esta portada es un libro para la gente que no sabía leer. ¿Qué duda cabe? Simbolismo histórico, religioso, cultural, todo lo que rodea el entorno de esta maravillosa iglesia de Santa María la Blanca. Santa María la Blanca es un mensaje escrito en piedra. Lo que aparentemente son tres naves separadas por pilares o esculturas a caballo entre el románico y el gótico es mucho más. Nada es casual en este lugar. Uno de sus grandes misterios es su relación con un número concreto, el 8. Estamos en uno de los cruceros de la iglesia y, don Jesús, me llama la atención las columnas. Columnas acodilladas y pareadas que descansan en plintos octogonales. El número 8 se repite aquí en muchos momentos. Tiene 8 capillas esta iglesia. La nave central, que se cubre con bóvedas de crucerías espartitas. El primer tramo no es de crucería simple, 4 partes. El segundo 6, pero el tercero de 8, el número 8. El número es símbolo de los templarios, porque el 8 tumbado significa infinito, ¿verdad? Perfección infinita. También me llama la atención que en esas nervaduras hay algunas que son rojas. Los puntos de convergencia de las aristas habitualmente son blancas, pero hay en 3 momentos, aquí encima de nosotros una, que es roja. Y en el comienzo de esa nave lateral también hay una roja y en la otra nave otra roja. En la literatura templaria aparece con frecuencia la rosa roja de los templarios, un cierto estímulo aliciente para ellos. Merece la pena también poner especial énfasis en los 308 capiteles que tiene esta iglesia. Todos distintos. Unos son vegetales, otros son morfológicos, muy expresivos, de una belleza realmente increíble. Y las dos imágenes que tenemos justo allí adelante. Los dos iconos que están ahí como cosidos, siglo XIII, son San Pedro por una parte. Se apoya en una ménsula que la forman 2 dragones enfrentados, uno que representa las fuerzas telúricas, otro las fuerzas cósmicas, fuerzas de la Tierra, fuerzas del cosmos. Y en la otra columna está San Pablo. Don Jesús, ¿esta iglesia tiene mucho más de lo que se ve? El hecho de ser iglesia templaria quiere decir que encierra mucho misterio, una fuerza incluso subterránea. La arquitectura y la geometría sagrada parecen haber jugado un papel vital en el emplazamiento de Santa María la Blanca. Un lugar, dicen, cargado de energía. Unas energías que provienen de las corrientes de agua subterránea que se encuentran debajo del suelo que pisamos. Creo que esto da prueba de que sí que hay corrientes debajo de la iglesia. Es por ello por lo que aquí se celebran congresos de geobiología. Fuerzas subterráneas, fuerzas misteriosas. Hay gente que viene interesándose por ello. Esta es la boca de un pozo de 16 metros de profundidad, llamado el Pozo de los Templarios, por donde, en situación de emergencia, parece ser que escapaban por aquí. Conecta una serie de galerías, a través de las cuales nos dicen que marchaban los templarios huyendo. No creo que tenga mucho rigor histórico esto. Incluso algunos autores, para explicar la policromía de algunos capiteles, pretenden explicar
que esta iglesia estaba doblada en la techumbre y que entonces esos colores de algunos capiteles justifican que eran habitaciones de unos templarios o de otros. Son expresiones fruto de la tradición y la leyenda que se va pasando de unos a otros. El camino está plagado de misterios y preguntas sin resolver. Una de las más impactantes se encuentra en un antiguo convento franciscano en la localidad de Sahagún, un cenobio que alcanzó una gran importancia para los vecinos de esta villa. El suelo de la iglesia pronto se convirtió en lugar predilecto de enterramiento para nobles, eclesiásticos y ciudadanos de a pie. Buscaban la salvación de su alma a través de la mortaja franciscana. Las obras de rehabilitación revelaron que el espacio fue empleado como cementerio durante mucho tiempo. Gonzalo, ¿era habitual que aquí la gente fuera enterrada en este templo? A partir del siglo XV empezó a haber enterramientos, tanto de familias poderosas que iban consiguiendo que los franciscanos les dejaran hacer sus propias capillas, tanto como la gente humilde que podía enterrarse en los alrededores, que fueron reconducidos a un osario que hay en la parte baja. Generalmente se enterraban todos con el hábito franciscano, despojarnos de todos los bienes materiales de la tierra y llegar arriba pues, de una forma limpios, como diciendo, a ver si tienen un poco de consideración conmigo. ¿Por qué enterrarse en el monasterio pobre y no en el monasterio rico? Esto era el refugio de la gente. El pueblo llano, evidentemente, cuando venía a rezar, venía aquí. Tenemos frases escritas en las columnas para que la gente se dieran cuenta de lo que es el ser humano, ¿no? Siempre pensando en el más allá. La aparición de restos humanos en una iglesia no es un hecho excepcional. Lo que sí que lo es que aparezca tras un muro de ladrillo ubicado en un lugar tan importante como el altar mayor. ¿Por qué esconder un enterramiento en el lugar más digno del templo? A nuestra espalda, una capilla completamente vacía, pero que guarda una extraña relación con la momia. Es el lugar privilegiado de la iglesia, la parte del evangelio. La familia Bozmediano tomaron este lugar para tener su propia capilla, conectada con la siguiente, donde tenían un Cristo, el famoso Cristo de la Agonía. Doña Francisca, que es la gran benefactora de este santuario, la dota todavía de más ampulosidad. Luego la hereda su sobrino, don Pedro de Bozmediano. Se remodela la iglesia y todos los enterramientos que hay aquí se los llevan para otro sitio. Te voy a llevar a él. Estamos justamente delante de donde apareció un obrero durante la restauración. Por la otra parte que da al altar le mandaron picar y abrió una oquedad. Apareció en este mismo espacio la momia emparedada, porque por esta parte existía también una pared. Ningún nombre, ninguna lápida le dan identidad. Estos restos plantean muchas preguntas. ¿A quién pertenecen? ¿Desde cuándo estaban allí? ¿Podría ser quizá alguien del linaje de los Bozmediano? Aquí tienes la momia, con su ataúd original de la peor madera que pueda haber. ¿Qué más apareció dentro del ataúd? Todos esos huesos, según las investigaciones, pertenecen a dos mujeres. ¿Qué os han contado sobre ella? La documentación de que pudiera ser don Pedro de Bozmediano, los historiadores están trabajando en ella. Hay un porcentaje alto de que sea esa figura que fue tan importante en la villa de Sahagún. El enterramiento viene de la capilla principal, la ponen en el ábside. Tenía que ser alguien importante, si no lo hubieran retirado más atrás, ¿no? Tras el hallazgo, los investigadores encontraron bajo el cuerpo este sello papal de Gregorio XI. Papa
que encabezó la iglesia en el siglo XIV, 3 siglos antes de la construcción de la capilla donde apareció el difunto. ¿Qué vinculación puede tener el sello con la momia? ¿Qué significa? ¿Podría dar alguna pista? ¿Qué es un sello papal? Un sello de plomo que debía de acompañar a un documento que acreditaba que ese documento era un documento oficial, pedido por el papado, una bula posiblemente. Posiblemente el personaje que se entierra en la peregrina se entierra precisamente con esa bula para acreditar en el juicio final que dispone de un documento que ha de librarle de pasar una temporada mayor en el purgatorio. Gregorio XI, que es el que aparece en este sello de plomo, es el último papa que reside en Aviñón, traslada de una forma además definitiva la corte papal al Vaticano. Tras el misterioso hallazgo, la momia fue trasladada hasta el Departamento de Anatomía y Radiología de la Universidad de Valladolid. Aquí le hicieron preguntas y aquí encontraron respuestas. Juan Francisco Pastor encabezó un equipo que realizó pruebas y despejó algunas de las dudas sobre el enigmático hallazgo. ¿Se sabe quién puede ser o cómo era esa persona? Saber quién era la persona es complicado. Nuestra función es más que nada saber cómo era esa persona. Se trataba de un hombre, una complexión fuerte, con unas patologías muy llamativas, un gran traumatismo en el codo izquierdo. Por un aplastamiento, por una caída, por un golpe, por una pelea. Era una modificación natural, se producen cuando el cuerpo queda depositado en un sitio que tiene unas condiciones favorables. En las iglesias, en criptas, sí que aparecen muchas modificaciones. Lo mejor en estos casos es procurar que esos cuerpos estén en sitios secos y bien ventilados. Para una persona de ciencias, ¿qué supone acercarse al pasado a través de una momia? Aportar datos para un mejor conocimiento de cómo era la vida de esa persona. La momia cuenta muchas cosas. El problema es saber preguntarla. Además, en el enterramiento aparecieron otros restos de huesos. ¿Quiénes eran o qué se sabe de ellos? Se trataba de 2 mujeres adultas. Los esqueletos estaban bastante completos, excepto huesos pequeños, que eso nos indica que en un momento determinado esos esqueletos pasaron de un sitio a otro. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, escribió Antonio Machado. Quizá eso valga para todos los caminos, menos para el que conduce a Santiago de Compostela, porque la fuerza y la energía de este camino son capaces de hacer al peregrino.